Como un faro de esperanza, predicando el evangelio del reino de Dios en el mundo entero. Transmite www.cadena-adoración.com desde Tampa, Florida. Esta es la nueva dimensión de teleadoración en High Definition. Arrancando con una nueva dimensión de la radio de la internet cristiana. Esta es www.cadena-adoración.com Tampa, Florida. Esta es Radio Adoración en High Definition. Nuestro hermano Irán, y queremos a la voz del Señor que pues no castigar mucho la garganta, así que aleluya, oren por sus pastores, a la voz del Señor, que cuando salgo de aquí voy, mire, para otra misión. A su nombre sea la gloria. Los que me quieran acompañar, yo tengo la dirección, se van conmigo, me acompañan, aleluya. Chévere. Mire, vamos a gozarnos en el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Antes en el mundo saltamos la fiesta, bien chévere, pero ahora vamos para otro bombeo, vamos para allá, ay, vamos para allá, y nos amanecíamos. ¿Cuánto alaban a Dios? Pues si salimos de aquí nos vamos para otra fiesta. ¿Cuánto alaban a Dios? Vámonos a abrir nuestras Biblias, aleluya. En Hechos capítulo 9. Capítulo 9 de Hechos. Y saludamos a los hermanos a través de radio y teleadoración, la cadena Adoración Broadcasting Network. Aleluya. Teléfono para llamar 813-808-3608. También nos pueden escribir a través de nuestro email. Nuestro email está en pantalla. Lo que están viendo por teleadoración está en pantalla. Tabernáculo Pentecostal sa@gmail.com. Pueden, aleluya, comunicarse con nosotros y también por el inbox. Aleluya. Sí, estamos en Hechos, capítulo 9, verso 1 al 6. Todo lo que lo tenga, hermano, confírmelo con un amén. Claro que sí. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice, amén, amén, amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para que la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de estos o mujeres de este camino, lo trajase preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y te damos gracias en esta noche, Padre amado. Te damos gracias por este culto que hemos celebrado. Gracias por la administración de los cánticos hasta a través de nuestra hermana Eva. Gracias, Señor, en compartir con nuestros hermanos que vinieron a visitarnos en esta noche. Bendiciones para ellos. Aleluya, a la familia Macedo y a nuestra hermana Nilsa. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que te hemos adorado, te hemos llevado, aleluya, el sacrificio de alabanza delante de tu presencia. Pero ahora, Señor, estamos sentados frente a la mesa, Señor. Tú nos vas a servir, háblenos a nuestras vidas. Que cada palabra, Señor, como tu instrumento, sea bajo tu voluntad y no la nuestra. Que sea de bendición, de exhortación, de enseñanza. Aleluya, para aquellos heridos de corazones sean, aleluya, levantados. Aquellos que están quebrantados, Señor, sean libres en esta hora, Señor, a través de la onda cibernética, Padre amado. Que tú nos hables, que tú nos edifiques, Padre, que nos dé fortaleza, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que toda cosa negativa que trate de apagar, de estorbar, aleluya, la comunión de los santos, lo atamos y lo echamos fuera en tu nombre, Señor. Y que podamos salir con una experiencia adquirida nueva, llena de tu Espíritu a nuestros hogares. Gracias, Señor. A ti te damos la honra y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Se puede sentar, pero no sienta la alabanza a su nombre. En esta tarde, yo sé que este mensaje, yo me voy a meterme en problemas. Yo me voy a meterme en problemas, pero allá. Pero esto es lo que Dios nos ha dado para el pueblo. Y no estoy hablando de meterme en problemas aquí los hermanos. Estoy hablando problemas de afuera. Pero alabado sea el Señor. Hemos
visto, aleluya, cosa que vamos a celebrar el retiro con el agradecimiento, porque yo no voy a entrar en detalles si fue castigo o no fue castigo. Dios nos salvó nuestras vidas. ¿Cuánto alaban a Dios? Guardó nuestras propiedades. La misericordia de Dios estuvo con nosotros. Pero alabado sea el Señor. En esta noche vamos a hablar para el pueblo de Puerto Rico. Los que me están escuchando, cópialo, grábalo, pastéalo, haz lo que usted quiere. Pero tenemos un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje que Dios ha dado, aleluya, se llama o se titula: te ubiqué, aleluya, te ubiqué donde comenzaste. Esa es la palabra de Dios, el tema. Te ubiqué a donde tú comenzaste. ¿Por qué, mi hermano? Porque alabarse el Señor, el pueblo, como hablamos ahorita, se han unido en cadena de oración, pidiendo ruego por el pueblo. Pero hubo una cosa que yo no he visto todavía, ni siquiera los líderes religiosos, aún los líderes que predican mucha santidad, que no han dicho, aleluya, que Dios permitió este huracán azotar a Puerto Rico porque Dios quiere que Puerto Rico nuevamente entienda dónde Dios, aleluya, lo empezó. ¿Cuánto alaban a Dios? Dios quiere entender a Puerto Rico, aleluya, que se recuerda de dónde Dios lo levantó. ¿Cómo fueron sus comienzos al Evangelio de Cristo en el año 1916? A su nombre sea la gloria. Y a veces Dios tiene que permitir de que el pueblo recapacite y entienda que si todo lo que tenemos y disfrutamos de bendiciones, de comodidades, de tantas cosas, es porque Dios por su misericordia nos ha dado esa bendición para su pueblo. Pero no te olvides de dónde Dios te sacó. Y a veces el ser humano su mente se anubla, se oscurece, se olvida. Aleluya. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te levantaste? ¿Quién eras tú antes de conocer a Cristo? Aleluya. Hay personas que Dios los sacó de los bienes y de los menospreciados. Y nos encanta, aleluya, mencionar el texto. Pero cuando nos levantamos nos entra una ínfula de mucho orgullo. Entramos en una ínfula de mucho egoísmo. Aleluya. Nos convertimos en misericordiosos con la gente. Hay una indiferencia entre hermanos en Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y por eso que a veces Dios, por más que tú oras, por más que tú clamas, cuando Dios tiene ya la decisión de hacerlo, lo hace. ¿Cuánto alza la mano y adora a Dios? Yo voy a repetir las palabras de un hombre que, aunque sabemos que quizás se ha deslizado un poco en doctrina, qué sé yo lo respeto. Yo lo respeto. Y como una vez David, aunque Saúl perseguía a David y sabía, aleluya, lo picapiedra que era David. No estoy refiriendo que esta persona sea picapiedra, estoy dando un ejemplo. A Saúl, el momento cuando tenía la oportunidad de eliminar a Saúl, que aquí vino que el escudero dijo: Dios ha puesto en tus manos tu enemigo, ahí está, córtale la cabeza. Qué enseñanza tan linda de misericordia, de amor y de perdón, que dijo: aleluya, ay de mí que yo toque el ungido de Dios. Porque el hombre, a la voz del Señor, se había descarriado. Aleluya. David entendía que todavía ese hombre estaba en posición como rey. Y que ese hombre estaba ahí porque Dios lo había ungido. A los hombres sea la gloria. Y nunca lo atacó y nunca, aleluya, atentó contra su vida. Y dejó ahí a la voz del Señor que Dios bregara hasta que Dios lo sacó del medio. ¿Cuánto alaban a Dios? Que aunque el hombre estaba desechado, David reconoció que aunque ese hombre estaba, aleluya, aleluya, moralmente por el piso, seguía siendo el ungido de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Su nombre sea la gloria. Y de esta persona que voy a referir, lo respeto, lo amo y lo conozco. Yo lo conozco personalmente. Mi madre lo sabe y mi madre lo conoce. Fuimos de su concilio, Asamblea de Dios, el hermano, el evangelista Jorge Raki. Y él lo testifica. Que se puso a clamar a Dios para que Dios tuviera misericordia por Puerto Rico. Y Dios le habló y le dijo:
deja de estar orando por Puerto Rico, porque lo que viene es por mi voluntad. ¿Cuánto alaban a Dios? Y citamos sus palabras, eso fue lo que él dijo. Amén. ¿Cuánta ha ido con ese pueblo? ¿Cuánta misericordia Dios había manifestado? A la voz del Señor, y todo el mundo a la voz del Señor contento porque Dios veía su milagro. ¿Qué está pasando ahora? Aleluya, que las oraciones se han apagado después del azote. Pero yo le voy a refrescar la memoria. Yo le voy a refrescar la memoria porque, aleluya, como dije ahorita, he echado de menos a muchos líderes cristianos, muchos líderes que predican mucha santidad, pero no le ha abierto los ojos al pueblo de que todo lo que aconteció es porque Dios tenía, aleluya, o tiene propósito de que el pueblo se levante nuevamente, que entienda, alabado sea el Señor, que vuelva nuevamente al arrepentimiento, que se acuerden, alabado sea el Señor, lo que pasó en Ponce, Puerto Rico, en el sector de Bélgica, en el 1916, y hago un entre comillas. Aunque, aleluya, estamos hablando del suceso de Puerto Rico, oremos por nuestro hermano mexicano. Aquí tenemos una embajadora, una representación mexicana. Tenemos nuestra hermana Elena, que es de México. Usted también es mexicano, ¿verdad? México, a la voz del Señor, que lamentable, si se amarran con la Virgen, con todas estas cosas. Siempre están con la Guadalupe. Ahora mismo un Montserrat, un monanguillo de estos, les salió en el periódico local besando el anillo a un grande de esos de la iglesia católica, después del azote. A su nombre sea la gloria. Pero en México hay un pueblo, a la voz del Señor, que no se ha postrado su rodilla frente a Baal. ¿Cuánto alaban a Dios? Y si en México no ha habido un desastre tan grande como en el 89, ¿cuánto alaban a Dios? Es porque hay un pueblo, aleluya, que clama y gime por México. Y aquí también nosotros, los puertorriqueños, los dominicanos, los cubanos, los nicaragüenses, aleluya, los hondureños, aleluya, oramos por México, para que México siga siendo para Cristo. A mí me duele ver el cuadro fatal de ver esos niños jugaban, disfrutaban en su escuela y de momento de la nada así. Qué bueno que están con el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Muchas almas quizás de los nuestros cristianos se salvaron, que perecieron. Otros lamentablemente quizás no. Pero no estamos en tiempo de juzgarlos. Estamos en momento, aleluya, de orar por ellos, para que también ellos reconozcan de dónde Dios los sacó. Porque, aleluya, este pueblo mexicano, como el pueblo guatemalteco, como el pueblo hondureño, cualquier pueblo de Latinoamérica, la palabra de Dios llegó a sus países. ¿Tú sabes gracias a quién? Y eso está en la historia, no me lo estoy inventando. Misioneros de Puerto Rico que fueron educados por la iglesia presbiteriana, por las iglesias bautistas, que fueron que prepararon estos primeros misioneros, alabado sea el Señor, para luego de Puerto Rico, como se llama hasta hoy en día, la Jerusalén, alabado sea el Señor, expandir este glorioso evangelio a toda América Latina. ¿Cuánto alaban a Dios? La historia de Puerto Rico con la iglesia pentecostal, nuestros hermanos mexicanos también tienen parte de esta historia. Alabado sea el Señor. Porque este ministerio, alabado sea el Señor, se levantó entre unos hermanos pentecostales en Los Ángeles, California, donde se unieron este movimiento pentecostal. Este grupo, alabado sea el Señor, en el año 1910, misioneros pentecostales, que estaban envueltos hermanos mexicanos, envueltos hermanos, aleluya, anglosajanos, gente de aquí, y unos hermanos puertorriqueños buscando a la voz del Señor la calidad de vida, de trabajar y de luchar. Dios lo llamó, un hombre o un joven aquel entonces llamado Juan L. Lugo de Ponce, Puerto Rico. Y estos hermanos salieron a Hawái, alabado Cristo, y allí a la voz del Señor estas personas se convirtieron primeramente en Hawái, recibieron el bautismo del Espíritu Santo.
Alabado sea el Señor. La insistencia de una madre, que era la madre del hermano Juan Lugo. Aleluya. La insistencia de una madre era de que su hijo se preparara, aleluya, teológicamente. Porque Dios le había hablado a su madre de que este joven tenía, aleluya, un ministerio para Puerto Rico. ¿Cuánto alaban a Dios? Y este hombre, escuchando la voz de su madre, a la voz del Señor, con este grupo de hermanos anglosajones, un grupo de mexicanos que vivían allá, a la voz del Señor, hicieron una organización. Y para el año entonces 1916, aleluya, el hermano Juan Lugo, aleluya, hace su traslado en Los Ángeles, se prepara, y luego el 17 de agosto de 1916, aleluya, se mueve para Puerto Rico, estableciendo la primera iglesia pentecostal, aleluya, en la ciudad señorial de Ponce. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahí comienza la iglesia, el aftermath. Pero antes del 1916, ahí los demonios paseaban en Puerto Rico. Ahí los demonios se presentaban a la gente. Yo me acuerdo a mi abuela, aleluya, me hablaba de un literal, un latoral que había en Maunabo. Yo soy de Maunabo. Y decían, alabado sea el Señor, que salía gente arrastrando cadenas. Veían gente sin cabeza caminando por ahí. Muchas cosas que aparecían por las noches. ¿Por qué? Porque lo que había era un país lleno de demonios. Ahí, aleluya, acampaba el respeto, el espiritismo, la brujería. A su nombre sea la gloria. Y aún la iglesia católica, la voz del Señor, siempre ha fomentado, la voz del Señor, la hechicería. Alaba, ¿cuánto dice amén? Porque a esa gente nunca le enseñaron de que la hechicería y la brujería era malo. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero Dios levantó un grupo de gente, alabado, presidido por nuestro hermano Juan Lugo, alabado sea el Señor, de llevar la buena nueva de salvación a Puerto Rico. En un momento terrible, un caos económico que pasaba a Puerto Rico en aquel entonces. Que allá no había luz eléctrica todavía. Allá no había los puentes que hoy se gozan en Puerto Rico. Allá no había los automóviles, allá no había internet, allá no había aire acondicionado. Mi abuela, que a la voz del Señor se convirtió, mi bisabuela, la abuela de mi papá, que se convirtió en el yo no sé qué año fue, pero tenía que 7 añitos. ¿Cuánto alaban a Dios? Allá para 1800 y pico. Me cuenta la voz del Señor cómo caminaban por los montes, por los collados, con los hachos prendidos. Que nadie, aleluya, se daba excusa de quedarse en su casa, aleluya, porque tenían que continuar, aleluya, el ejemplo de ese grupo que se levantó en Ponce. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque el lema, la voz del Señor, de este grupo de hermanos era de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Había una necesidad de rescatar a Puerto Rico, porque Puerto Rico iba a ser una nación más adelante, aleluya, iba a ser un poderoso lugar, aleluya, para la evangelización de América Latina. ¿Cuánto alaban a Dios? Iba a ser el ejemplo del evangelio para México, para Santo Domingo y para todas nuestras hermanas, aleluya, de habla hispana. Para todo el mundo, a su nombre sea la gloria. Así se levantó el evangelio en Puerto Rico. Así comenzaron las iglesias, en paredes, aleluya, de tabla, piso en tierra. Alaba, ¿cuánto le damos al Señor? Así comenzó la iglesia, alaba al Señor, un pueblo unido, con un mismo pensar, con un mismo sentir, con un mismo espíritu. A su nombre sea la gloria. No había contienda con nadie, no había pelea entre los otros, no había chisme entre los otros. Era un pueblo que estaba dispuesto a trabajar, ponerse las botas del evangelio y pelear contra la acechanza del diablo, que el Señor lo reprenda. Así era Puerto Rico. Y no que estoy diciendo que hoy las iglesias en Puerto Rico, en cualquier país, tengamos que nosotros seguir viviendo en una choza de madera y con un hacho no, porque los tiempos cambian, porque ahora viene la electricidad. No estoy diciendo eso. Y tenemos que estar en una iglesia sin bocina, porque la iglesia, pues, en aquellos tiempos no habían bocina. No, aprovechamos la tecnología. Pero la palabra del Señor me dice que, aleluya, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasa. ¿Cuánto alaban a Dios? Las modas pasan, la tecnología cambia, aleluya, la política cambia, la sociedad cambia, su nombre sea la gloria. Pero la iglesia de Jesucristo permanece para siempre, aleluya. Porque la iglesia de Jesucristo adoramos a un Dios inconmovible, aleluya.
Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Aunque el hombre, aleluya, ha cambiado la filosofía, ha cambiado la doctrina de la iglesia de Cristo, nosotros seguimos con el planito viejo. ¿Cuánto alaban a Dios? Saulo de Tarso. ¿Por qué tenemos que hablar de Saulo de Tarso? Porque el pueblo de Dios en Puerto Rico, conociendo sus antecedentes, conociendo su historia, a la voz del Señor, se han olvidado de Dios. Se han olvidado del propósito y del plan divino que Dios le estableció en el barrio Bélgica de Ponce. ¿Cuánto alaban a Dios? De esa unidad, de esa fraternidad entre el amor los unos, de trabajar para la salva. Puerto Rico se olvidó. Y Puerto Rico, a pasar los años con el cambio de gobierno, ya Puerto Rico para aquel entonces estaba bajo el gobierno norteamericano. Y más, que ya Puerto Rico, años anteriores, en el 1912, aleluya, aleluya, el Congreso de Estados Unidos declaró a todos los puertorriqueños ciudadanos norteamericanos. Por eso es que somos ciudadanos norteamericanos. Por eso es que nosotros no tenemos el green card, ni tenemos embajada, ni nada de esas cosas, porque en el 1912 Puerto Rico, aleluya, pasó a ser ciudadanía de Estados Unidos. Y en el 1898 fuimos territorio impuesto, porque nosotros no pedimos tampoco que fuéramos norteamericanos, ellos no lo impusieron. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero qué bueno, ¿cuánto alaban a Dios? No me gusta hablar de política, pero hay mucha gente que habla mucho, un poquito de los Estados Unidos, pero gracias a Dios que lo que tenemos se lo debemos también, porque Dios los puso ahí. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque aún por los años 30 y los 40, los hermanos que ya tienen 70 y 80 años, saben, aleluya, la gran migración que hubo de boricuas saliendo de los Estados Unidos en los años 50. A su nombre sea la gloria por la pobreza que había ahí. Pero sabe una cosa, había una iglesia poderosa, a su nombre sea la gloria. Pero a veces el problema del caso es que la iglesia, aleluya, por los adelantos, la iglesia por los adelantos, por la comodidad, se acomodan. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque ya entonces la carreta ya se había desaparecido. Ya no habían carretas con bueyes, ya no habían ya caballos. Ya habían automóviles para los años 50. El tren que me contaban mis abuelos y los hermanos, el hermano Ismael me lo ha contado, que él es de Santurce. Había un tren en Puerto Rico que yo digo, wow, que es verdad, porque hicieron eso para los años 50. Hubiéramos tenido hoy en Puerto Rico una infraestructura increíble, aleluya, de un sistema de tren moderno, si se hubieran quedado todos esos trenes. Un tren que corría toda la isla, que daba la vuelta a la isla. Pero ya la gente ya no querían coger en tren, ya querían coger en automóvil. ¿Cuánto alaban a Dios? Se desapareció el tren en Puerto Rico. Y el tren urbano, ese es un juguete lo que tienen allí. ¿Cuánto alaban a Dios? Llegaron las urbanizaciones. La gente de allá de la Laguna San José ya tenían ahora lo que se llaman los caseríos. En aquellos tiempos eso era algo de rico. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya los caminos de barrio ya estaban desapareciendo. Ahora eran autopistas, los freeways. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya la gente para los años 50, 60 ya estaba un poquito más educaditos, porque ya estaba funcionando el departamento de instrucción pública, ya había como mejor educación. ¿Cuánto alaban a Dios? Todo eso comenzó, no todos los cristianos, pero en algunos de ellos, a cambiar su corazón sensible. ¿Cuánto alaban a Dios? Corazón sensible de aquel jibarito, de aquel ser humano humilde, sin letra, que no sabía ni siquiera por qué el sol le alumbraba, pero a la voz del Señor no le faltaba un bocado de comida, y el que le llegaba, aleluya, era tan hospitalitario que dejaba su cama, su hamaca, para que ese visita durmiera en su casa. ¿Cuánto alaban a Dios? El orgullo fue aleluya, puso a la gente pobre. El orgullo, la mucha letra, la Biblia dice que la letra mata. Y poco a poco entonces la decadencia espiritual iba bajando. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya para los años 70, aleluya, ya era muy diferente que para el año 1916. Y aún así, hermano, yo me acuerdo cuando yo era niño. En el año 73, 74, cuando mi madre comenzó a pastorear para los 72.
Nosotros dábamos unos cultos, hermanos, en aquellos barrios que todavía habían fango, habían esos bajos colorados, ¿se acuerdan? Usted, aleluya, daba 200 pisadas en esos bajos y estaba en el mismo sitio. Y más si llovía, mi hermano, alaba, ¿cuánto alaban a Dios? Llegábamos los cultos a veces llenos de bajo en los pies, en las rodillas. Pero cuando llegábamos allí, la iglesia completa, aleluya, eso parecía una campaña, en su nombre sea la gloria. Yo llegué a ver una mujer que se nos murió en un culto. Se le murió en un culto y mi señora madre con un grupo de oficiales pusieron la mano a aquella hermana y resucitó. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo me acuerdo en la década de los 70, alabado sea el Señor, la casuchita del hermano era pequeñito y todos nosotros aglomerados, aleluya, con ese calor, aleluya, porque ni siquiera un abanico existía. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero el calor de Jehová, aleluya, hacía milagro en ese... Ay, Shamaya, yo siento a Dios. Y era preciso ver a la gente afuera, los inconversos que querían, se empujaban, se peleaban para mirar lo que estaba pasando en esa sala. ¿Cuánto alaban a Dios? Cómo la gente bajaba, aleluya, al de arriba, al de abajo, alabamos al Señor para escuchar el evangelio. Eso era el evangelio todavía pentecostés en Puerto Rico. Pero poco a poco, entrando a los 80, se iba ese calor, esa sed de buscar de Dios iba apagando. Porque la educación, la tecnología iba aumentando. Ya Puerto Rico, ya mucha gente ya para los 80 ya no querían que le dijeran jíbaro. Ya yo soy jíbaro, yo soy puertorriqueño, decían mucho. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo soy jíbaro, ¿cuánto alaban a Dios? Y aleluya, entró el soberbio. Ya entró la indiferencia. Ya no había en iglesia de tabla y de zinc. Comenzaron las iglesias a construirse de cemento, con losas italianas. Alaba, ¿cuánto alaban a Dios? La gente teológicamente ya se estaban preparando mucho mejor. La vestimenta era un poquito más adecuado para la ocasión. ¿Cuánto alaban a Dios? Y digo una cosa, no estoy diciendo que es malo, hay que educarse en la palabra. Si Dios te ha bendecido económicamente y hay que hacer, yo no creo, aleluya, que una iglesia 30, 40 años tiene que estar en la misma condición. La iglesia es necesario que progrese también. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo creo en los templos grandes. Nosotros venimos de un templo en Puerto Rico, hermano, uno de los templos más grandes en el área sureste de Puerto Rico, y Rico lo sabe, es donde mi madre pastoreó. 100 de largo por 50 de ancho. 2 pisos con salones de actividad de escuela bíblica, instituto bíblico. ¿Cuánto alaban a Dios? Con una cabina de estación de radio. Es una iglesia equipada. ¿Cuánto alaban a Dios? Con aire central, que ninguna iglesia en Arroyo Guayama teníamos. Nosotros teníamos aire central. Pero nunca nos recostamos en la comodidad. Seguíamos siendo la iglesia pentecostal de la época del 16. A su nombre sea la gloria. La comodidad del aire, las losas, aleluya, no nos apagó a nosotros, aleluya, la manera de ser como cristianos. A su nombre sea la gloria. Pero a muchos sí le han hecho daño. A muchos sí le hicieron daño. Y entonces, ya las almas, ¿qué está pasando? Ya no se veía el mover de Dios como los años 70 y 60. Estuve leyendo un artículo donde dicen que la conversión de las personas a la iglesia pentecostal menguó en los años 80. Durante los años 60 y 50 fue donde más cristianos se convirtieron. De ahí salieron pastores como Luis M. Ortiz, pastores como, aleluya, nuestro hermano, aleluya, José de Muñoz, evangelistas como nuestro hermano Gille Ávila, gente como nuestro hermano Jorge Raki, hombres como nuestro hermano, aleluya, que Dios lo tenga en la gloria, nuestro hermano el licenciado Torres Ortega. Gente, aleluya, que en los años 50 conocieron a Cristo, al Cristo verdadero, con el evangelio verdadero. ¿Cuánto alaban a Dios? Hombre, aleluya, que dejaron sus profesiones de abogacía, dejaron sus profesiones como maestros de física. Hombre, aleluya, que se metieron a los montes. Hombre, aleluya, que caminaron descalzos. Aleluya, para que el evangelio de Cristo no solamente se quedara en Puerto Rico, sino que alcanzara al mundo entero. ¿Cuánto alaban a Dios? Gracias a hoy en día, si en México, si en Guatemala, si en San Salvador, en Nicaragua, en todos los países latinoamericanos hay evangelio. Gracias porque esos hombres de Dios fueron, aleluya, el fundamento, la base del evangelio de Cristo al mundo entero. Su nombre sea la gloria.
Ya para los años 70 la Biblia dice que fue el pico más alto, según las estadísticas, el pico más alto. Yo me acuerdo, hermano, el pico más alto, eso era todos los días se convertía en gente, hermano, todos los días. No había un culto que no se convirtiera en una persona. Era alguien, uno o dos, pero se convertía. Mi madre comenzó en el 72, en una marquesina, y en 2 semanas tuvimos que buscar un local más grande que esto porque ya no cabía las almas. ¿Cuánto alaban a Dios? Y antes del año, aleluya, se tuvo que comprar un terreno para hacer una iglesia también de 100 pies de largo. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque ya había más de 100 y pico de personas en la iglesia Juan 316 del barrio Tumbaos, alabado el Señor, de Maunabo. Como Dios, aleluya, empezó, aleluya, las edificaciones de iglesias, como la iglesia Dios Pentecostal MI, también en Maunabo, fundada en los años 70. Me entristece, aleluya, de ver cómo esta iglesia Dios Pentecostal MI lo azotó el huracán, hermano, lo destruyó completo. Los que vieron mi Facebook, la página, y vieron la ruina. Alabado sea el Señor. Esa fue la iglesia donde nació mi esposa, la hermana Leonides, y nació espiritualmente mi suegro. Y a ver esa iglesia derrumbado, eso, pero yo sé que Dios lo va a levantar. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero luego de los años 80, mi época, ¿cuánto alaban a Dios? Ya para mi época, ya yo tenía 17, 18 años. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya había más tecnología, ya estaba comenzando las computadoras, ya empezaron los credit cards, aleluya, las tarjetas plásticas empezaron a funcionar. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya la música era diferente. Alaba, ¿cuánto dice amén? El ritmo de vida se había inclinado bien después de los 60 de los hippies. Estaba comenzando nuevamente a alinearse en el liberalismo. ¿Cuánto alaban a Dios? El izquierdismo empezó a crecer. Por eso que en el izquierdismo, y estoy hablando del izquierdismo aleluya eclesiástico y el izquierdismo político. Por eso es que en los años 80 hubieron muchas guerrillas. Tenemos en San Salvador, tenemos aleluya en Nicaragua con los somocistas, tenemos aleluya también en Guatemala, tenemos aleluya estos países, a la voz del Señor se levantaron mucho porque estaba entrando una generación nueva con idealismos diferentes de izquierda. Y en la iglesia eclesiástica también se estaba metiendo un idealismo izquierdista en contra de la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Como que la música estaba cambiando. Como que decían, no, ya no tenemos que meternos a los antiguos de los años 60 y los 70. Estamos viviendo una época muy diferente. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque Jesucristo, eso fue la primera vez cuando yo escuché, porque Jesucristo no mira por fuera, lo que mira es el corazón. Alaba, ¿cuánto dicen amén? Porque estaba entrando en las iglesias la conformidad. El materialismo estaba arropando en las congregaciones. Saulo de Tarso era un hombre muy inteligente, muy entendido, que fue educado a la voz del Señor en los pies de Gamaliel. Estudiar con Gamaliel es como usted hoy en día estudiar en Harvard, estudiar en Yale. Para usted estudiar con Gamaliel, usted tenía que tener billetes. Bueno, el hombre tenía billetes dentro de su ministerio. Lo bueno de nuestro hermano, aleluya, Pablo, es que nunca, aleluya, se dejó consumir de la vanidad del dinero. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero para usted a ver, estar en los pies de Gamaliel, usted tenía que hacerle billetes. Aparte de que, y de mucha inteligencia. Por eso que a mí me encantan las cartas paulinas de nuestro hermano de Pablo. Su expresión, aleluya. Y alabado a Cristo, vemos a la voz del Señor que este hombre, alabado a Cristo, antes de ser Pablo, aleluya, entró, siendo él judío, aunque era mitad judío y mitad romano, pero era judío, alabado el Señor, comenzó por su ego, comenzó porque yo soy del Sanedrín y yo sé más que esta gente que se le está levantando, hay que perseguirlo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y vino la persecución. ¿Qué motivó a nuestro hermano? O sea, no mi hermano, que entonces no era mi hermano, el señor Saulo le motivó a perseguir a los cristianos. La necedad, el orgullo, la indiferencia, que no importante de que también ellos eran hijos de Abraham. Teníamos que exterminarlo porque nos estaban haciendo daño a la ley de Moisés. Eso fue todo. Las diferencias, como hay hoy en día, la diferencia entre hermanos. Aleluya. En la iglesia del Señor no puede haber ni conservadores, ni puede haber tampoco a la voz del Señor liberales. Pero ya la Biblia ya lo había expresado que dentro de nosotros iba a estar la cizaña. ¿Cuánto alaban a Dios?
La cizaña es necesario para nosotros mantenernos firmes y levantarlos. ¿Cuánto alaban a Dios? Y la Biblia nos enseña a nosotros, aleluya, que tratemos de que la cizaña se conviertan a nosotros, los trigos, alabados al Señor. Pero si no se conviertan a nosotros, alabados al Señor, llegará un día que serán cortados, aleluya, y echados al fuego. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero todavía Dios tiene una oportunidad, que somos el trigo, de que ellos se conviertan a nosotros. Y para esos años 80, alabados al Señor, vemos un cambio radical. Ya no era la misma iglesia. Si tenían el nombre de Pentecostés era por letra, pero de convicción, de corazón, de principio, había una mayoría que se habían perdido. ¿Cuánto alaban a Dios? Y Saulo, conociendo la ley de Jehová, aleluya, quebrantó una de las leyes más importantes. Una de las leyes era que tenía que amar a los prójimos como a sí mismos. ¿Cuánto alaban a Dios? Y Saulo estaba persiguiendo aún a su propia gente. ¿Cuánto alaban a Dios? Y comienza entonces Saulo a perseguir la iglesia de Dios. ¿Que eran judíos también? ¿Habían gente gentiles? Sí, pero habían judíos también. Y aquí, alabados al Señor, vamos a entrar en esta lección o en este mensaje. Saulo va a una encomienda. Va a perseguir a la iglesia en Damasco. ¿Por qué en Damasco? Porque la iglesia estaba huyendo de Saulo. Estaba huyendo de Saulo porque Saulo estaba acabando en Jerusalén. Quería exterminar a la iglesia de Cristo. Así comenzamos nosotros la iglesia de Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Así comenzó la iglesia de Cristo, en la persecución. Si usted es cristiano, usted es pentecostal, déle la gracia a esos cristianos que se dieron la cabeza, que fueron crucificados, que fueron matados, aleluya, para guardar y salvar el evangelio de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Gracias por esos mártires. Usted hoy está sentado en esa silla. ¿Cuánto alaban a Dios? Valorice de que usted es cristiano gracias a ellos. ¿Cuánto alaban a Dios? Que sin tener aire acondicionado, sin tener guagua con aire, sin tener, aleluya, un templo, aleluya, con todas las comodidades, ellos murieron en los desiertos, fueron perseguidos, fueron azotados. A su nombre sea la gloria, para defender y para que la palabra de Dios permaneciera hasta hoy, cual nosotros disfrutamos. Nos quejamos tanto. Ay, que la iglesia se fue el aire y no voy para la iglesia porque se dañó el aire. Ay, yo no voy para la iglesia porque estoy cansado. Dale gracias a Dios que aquellos cristianos no dijeron eso. Gracias a Dios que aquellos cristianos no renunciaron el evangelio de Cristo y aleluya se dejaron cortarse la cabeza. Porque si ellos hubieran cuiteado, se hubieran renunciado, usted estuviera y yo estuviera ahora mismo en las pailas del infierno, que el Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo es la preservación de la tierra. Usted existe porque esta es la preservación de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Alaba, ¿cuántos dicen amén? No cambiamos. No cambiamos. Nosotros lo que hacemos es que preservamos. Alaba sea el nombre del Señor. Pablo no era un preservador. Pablo lo que era un asesino. Alaba. Pero aquella gente que estaban perseguidos sí preservaron. Porque aunque morían bajo la espada de ellos, alabado sea el nombre del Señor, Dios iba a levantar, aleluya, más gente, aleluya, llevando el evangelio de Cristo. A su nombre sea la gloria. Ahí había un hombre llamado, aleluya, Marcos. Ahí había un hombre llamado, aleluya, Felipe. Alaba, ¿cuánto alaban a Dios? Ahí había otro hombre que se llamaba, aleluya, el que andaba con Pablo, Silas, el otro que lo Bernabé. Alaba, ¿cuánto dicen amén? Había gente, alaba al Señor, dispuesto. El primer mártir, Esteban. Alaba, ¿cuánto dicen amén? Esteban, el primer mártir del evangelio. A su nombre sea la gloria. No se dejaron intimidar, pero Dios un día tuvo que pararlo en seco. Dios tuvo que venir un día y dice, se acabó. Hasta aquí llegó el caballo. Alaba. Aquí el ego, el orgullo, la indiferencia, el odio. Alaba, ¿cuánto alaban a Dios? Se tiene que terminar en tierra. ¿Cuánto alaban a Dios?
Porque la obra de Dios tiene que prevalecer de una manera u otra. La obra de Dios tiene que prevalecer. Aunque no nos gusta, aleluya. Pero Dios en su modo tiene que enderezar al pueblo. Cuando dicen amén. Tiene que enderezar el hombre. Aleluya. ¿Qué hace? Aleluya. Lo imposible para que la obra de Dios crezca. Dice que yéndose a Damasco para perseguir a los cristianos, Dios lo tiró al suelo, lo zumbó a la arena, lo hizo comer tierra. Mucha gente dice que estaba en la cabalgadura, que estaba en el caballo, que estaba en el camello, yo no sé. Cayó al piso. Cayó en el, sí, porque mucha gente no, que se cayó del caballo, que se cayó de, no sé si estaba en la bicicleta, lo que sea, pero se cayó. En la arrogancia de Saulo se fue al piso. El orgullo de Saulo se fue al piso. ¿Cuánto alaban a Dios? La vanidad de Saulo, de mucho líder, de mucho poder, de mucho billete, se fue al piso. Su nombre sea la gloria. El muchas iglesias con mucho liderismo, de mucho poder, liderazgo en Puerto Rico, se fue al piso. Muchos templos que eran adoradores de Dios y ponían el altar para Dios y ahora tenían pantomima y tenían drama. Muchos templos se rompieron, se fueron al piso, pero Dios lo permitió, aunque fuera su casa. Aunque no te gusta, eso es así. Pero Dios tiene que limpiar la casa de la abominación, del pecado, de la inmundicia. Dios lo tiene que... ¡Woo! ¿Sabe una cosa? Hay una iglesia en tu alta. Ahí se me fue. Una predicadora bien grande de Puerto Rico, ya saben, ¿verdad? ¿Verdad? Se ponía una sábana bien grande y ponía muchos billetes, ¿verdad? Y tenía un altar que no era de Dios, ¿verdad? Eso parecía un coliseo, ¿verdad? Una pantalla, tenía canal de televisión, de todo, ¿verdad? Ay, pastor ahí, alaba. Váyase ahora para el barrio Piña. No existe. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque si Dios literalmente te tiene que tumbar el imperio, te lo oculta a la voz, te lo tumba. ¿Cuánto alaban a Dios? Iglesia con mucho merengue, con mucha salsa. Ah, no, eso es de Dios. Nosotros no somos anticuados. Nosotros vivimos en estos tiempos. La voz del Señor. Dios te lo tumba. Alaba. ¿Dónde está el poder ahora? ¿Dónde está el billete? ¿Y dónde están las estaciones que tenía? Alaba. Hermano Dixon, ¿cómo va a ser eso? Hermano Dixon, ¿cómo es posible que Dios hace una cosa así? ¿Es que tú te crees? Que el Señor no limpió. El Señor no limpió su casa. Váyase a Juan capítulo 13. Váyase a Juan capítulo 13 para aquellos que dicen que Dios no castiga. Alaba, ¿cuántos dicen amén? Vamos a leértelo. Juan capítulo 2, verso 13. Que lo que tenía era tremendo free market. Alaba. Eso que hay muchos Puerto Rico, lo que había un montón de free market. No me he ido del tema. 3:17. Alaba al Señor. Así fue. Juan 13, quise decir. Juan 13. Aleluya. Alabado sea el Señor. Estoy hasta nervioso. ¿Cuánto alaban a Dios? Que la palabra de Dios pone a uno nervioso, como dice el hermano Ringo. Se pone nervioso aquí. Pues este es poder de Dios. 13. ¿Estoy bien? Alabado sea el Señor. Creo que yo lo apunté, hermano. 2. Mira donde yo estoy. Ay, Cristo amado. Ajá, aquí estoy. Queremos leer porque mucha gente no son incrédulos. Estaba cerca de la Pascua los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerda. ¡Wow! Alaba, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué dice ahí? Un azote de cuerda. Un azote. Una soga ahí. El Señor lo preparó bien preparado. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque dice que lo hizo. ¿Cuánto alaban a Dios?
No que fue donde la hermana Lisa, dame esa sota que tú tienes. No, ni fue donde Rico, pero no me la coge. No, el Señor lo preparó. El Señor lo preparó a María. Alaba, ¿cuánto alaban a Dios? El Señor preparó a María. Porque de una forma Dios tiene que enderezar el orgullo de Puerto Rico. De una forma Dios tiene que bajar el orgullo, el ego, la indiferencia, el negocio que tenía en la casa de Dios. Si acabó los negocios en los templos de Dios. Chama, yo siento a Dios. Ese es el azote. ¿Y qué dijo? Echó fuera del templo. Este sí que fue un huracán categoría 20. ¿Cuánto alaban a Dios? Echó fuera del templo a todas las ovejas, bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Gente con billetes en Puerto Rico no pueden comprarse ni una libra de pan. ¿Cuánto alaban a Dios? Así el dinero ya no sirve. ¿Cuánto alaban a Dios? Igual que aquí, que cogió la moneda y le esparció, se fue, no le valió la pena ni siquiera usar el dinero para recobrar lo que el Hijo de Dios había hecho. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. A su nombre sea la gloria. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de Dios ha consumido el ego, ha consumido, aleluya. Por eso te dije que este mensaje me va a traer problemas. Pastor, tú no tienes misericordia. Sí, por eso que te predico. Esto no es cuestión de estar orando, haciendo cadenas. Sí, hay que orar. Yo estoy orando. No me gusta estar anunciando. Mira, yo estoy orando con mucha gente que ahora hay gente que... Y con todo eso hay gente que no entienden el mensaje. Gente que se retratan ahora. Un selfish. Para que vean que estoy orando. ¿Cuánto alaban a Dios? Hipócritas son. A su nombre sea la gloria. Son unos chojos de hipócritas. Evangélicos hipócritas. Evangélicos no. Evangélocos. Porque el verdadero evangélico, el cristiano, aleluya, nos ponemos en orar, en ruego y en oración. ¿Cuánto alaban a Dios? En la intimidad de Dios, pidiendo clemencia por nuestro país para que Dios lo levante, que vuelva nuevamente a la senda antigua, que se humille delante de la presencia de Dios y que la indiferencia se nos acabe y el orgullo en las iglesias se acabe. Una escribió cuando vio en Facebook, dice: ay, ¿por qué Dios permitió tumbar la iglesia? Porque en las iglesias había indiferencia. Porque en las iglesias se practicaban cosas que a Dios no le agradaba. Porque en vez de poner el fuego de Dios en el altar, ponían humo y fuego extraño en los altares. ¿Cuánto alaban a Dios? Los altares de las iglesias en Puerto Rico parecían, aleluya, centro de convenciones. Eso parecía la voz del Señor, Tampa Convention Center. Ahí no se movía Dios, ahí se que movía era la carne. Su nombre sea la gloria. 813-808-360. 8, llámame. Muchos cheerleaders, con la banderita, las danceras. Alaba. Dios lo echó al piso. Dios lo echó al piso porque eso fue lo que Dios nos lo llamó a Puerto Rico. Dios llamó a Puerto Rico a llevar las buenas nuevas de salvación. Que fuese luz en medio de las tinieblas. ¿Cuánto alza la mano y adora a Dios? Anunciando que tuviéramos en paz entre nosotros, sin la cual, sin santidad, nadie verá al Señor. Pero la iglesia de Puerto Rico, la mayoría no tenían paz. MI peleando con Mission Board peleando con AMI peleando con Pentecostales Jesucristo. Una competencia que más estaciones tenía, una competencia que más, aleluya, el templo tenía. Ese guiso se te acabó. Levántate de la tierra y vuelva al Pentecostal. Por eso que Dios envió a María a Puerto Rico.
No le salvó ni las oraciones de los más consagrados. Lo voy a ser honesto. Ni las oraciones de los más consagrados, porque cuando Dios está decidido, está decidido. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Ah? Claro, me duele en mi país. Yo no nací en Puerto Rico. Yo nací en Nueva York. Yo soy New Yorker. Yo soy de Brooklyn, de East New York. ¿Ok? Pero la primera vez que yo pisé Puerto Rico fue cuando yo tenía 7 años, 71, con mi abuelo Pancho Burgo, que en paz descanse, el papá de mi papá. Después, como 2 o 3 veces fuimos de vacaciones mis padres. Hubo un año que yo fui 2 veces. Ay, como yo no trabajaba, era un niño, me iba de cachete. El último viaje, no sé si mami se acuerda, acabó la clase en Nueva York, en Queens. Me fui con mi abuelo, un mes, junio completo. Lo disfruté en Puerto Rico. Y cuando regresé para allá, para Queens, ya mami tenía la maleta ready con papi para otras vacaciones. Y el nene no le iban a dejar solo con los abuelos. ¿Cuánto alaban a Dios? No, ellos no iban a dejar al nene solo. No, el nene se va con nosotros. Y me fui de nuevo para Puerto Rico. ¿Cuánto alaban a Dios? Y tuve un mes más en Puerto Rico, 2 meses. Pero cuando yo llegaba allá, como me gocé Puerto Rico. Me acuerdo en aquellos ríos. Me acuerdo yo tiraba en aquellos bejucos como un animal. Me tiraba ahí en el agua. No me importaba si había piedra abajo. Así yo me crié. Yo llegué a Puerto Rico a la edad de 9 años. Aleluya. Mira si no hay diferencia, no hay maldad de nosotros. Que no quiero decir aquí. Los varoncitos. Los pantaloncitos cortos. Y no tirábamos agua. Y cogíamos el jabo de matojo y lo tirábamos y hacíamos maldad. Eso era mi Puerto Rico. Pero ahora no. Converse, mi tiempo, Converse. Tacho, un día más me compré unos Converse. Eso para mí eso fue. Tacho, ¿tú eras que los Converse en aquel tiempo? Eso era un Jordan. ¿Tú te acuerdas de un Converse? Y los Pro. Y los Pro. Junior. Somos ahí contemporáneos. Esos Pro. Tacho, eran unos Jordan. Digo, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas también? El que tenía eso que había ahí, alaba, ¿cuánto alaban a Dios? Tacho, yo cuando fui para la high, ya para los 80, tacho, yo tenía, a mí me llamaban el doctor Banner, una serie que había de Hulk, ¿te acuerdas de la serie de Hulk? Que decía el doctor Banner, que se andaba con una mochila, me llamaban así doctor Banner, porque yo tenía una mochila de Converse, pero no era porque yo lo quería cargar así, es para que vieran que yo tenía una mochila Converse, ¿cuánto alaban a Dios? Y el único que tenía mochila Converse era yo, quizá otro más. ¿Cuánto alaban a Dios? Bueno, gracias a mis padres que se sacrificaron. Habían días que no me podían comprar tenis. Varias veces yo fui con tenis que cuando yo me sentaba yo apretaba el pie bien pegado al piso para que no vieran el joto. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque tampoco nací rico en el Señor, pero pobre acá. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero gracias por mis padres que eran gente, mi papá era gente que trabajaba con un animal. Mi padre era terrible, que Dios lo tenga en gloria. Para tenerme bien. Pero había humildad, ¿cuánto alaban a Dios? Pero ahora no, ahora lo que quieren es un PlayStation S1. X1, right? Ahora los niños, ya los hijos con 4 o 5 años, los pais le compran celulares a los hijos, no sé, tienen 7 o 8 años, ya los hijos tienen celulares, mi hermano. Entonces, no dan un diezmo, no ofrendan, pero pagan un plan de casi 200 pesos porque tienen que pagar el celular del niño que tiene 7 años, el otro tiene 10, el otro tiene 12, más el iPhone que tiene la mujer, más el iPhone que tiene él. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Ese es el orgullo que se ha metido en las iglesias. ¿Cuánto alaban a Dios? Y mucha gente paga eso, pero se están muriendo de hambre en la casa, no tienen ni comida en el anaqueles. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Qué clase de negocio? Ese es el orgullo que se ha metido en las iglesias. ¿Cuánto alaban a Dios? Lo mi hija, esto ni siquiera lo compré yo. ¿Cuánto alaban a Dios? Por si acaso, ¿cuánto alaban a Dios? Un celular más grande que esto, ¿cuánto alaban a Dios? 1000 pesos, ¿cuánto alaban a Dios? Ya no cargan las Biblias en la iglesia. Ahora las Biblias son las tabletas, ¿cuánto alaban a Dios? Entonces cuando se paran a vale la palabra, tú lo ves que lo sacan bien duro para que todo el mundo lo vea, tú sabes. Para que vean que tiene un ese, ¿cómo se llama? El grandote ese, la Galaxy, qué sé yo. Alaba, ¿cuánto le dicen amén? Su nombre, alaba.
Ya estos muchachitos ya no saben lo que coger en caballo. Quizás algunos. Yo sé coger en caballo. ¿Ok? Bastante mata que me di. Allá en el barrio tumbado, allá con los amaros. Parecíamos locos salvajes porque el monte. Alaba. No cambio esos tiempos para nada del mundo. ¿Cuánto alaban a Dios? Salíamos de recreo y todo el mundo para el bleacher. Ay, me dio una pena cuando yo vi el bleacher de la high destruida. Porque en ese bleacher, alabado sea el Señor, yo me sentaba con mis amigos. En ese bleacher yo me sentaba con mi esposa a conversar en las horas libres. ¿Cuánto alaban a Dios? Sí, porque estudiamos juntos en la misma high. Y verla destruida trae recuerdos. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero Dios ha permitido que todo ese orgullo que se ha metido en la iglesia se caiga en tierra. ¿Cuánto alza la mano y adora a Dios? ¡Su nombre! Porque Dios es el que ama disciplina. Eso es lo que dice el Proverbio, alabado sea el Señor, capítulo 3. Aleluya. Para aquellos que dicen, no, que Dios no castiga. Sí, castiga Dios. 3, 11 al 13. No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues su corrección. Es que no te canses. Acepta el consejo. Ya va papi de nuevo. Eso es lo que quise decir. Ya viene papi de nuevo a molestar. Ya estoy cansado con lo mismo y con lo mismo. Hay cristianos, aleluya, que estos mensajes ya le tienen cansado, le tienen harto. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero mientras haya un Dixonburgo, mientras haya una iglesia santa antigua, cuando haya predicadores diciendo de la verdad, hasta por las narices te vamos a predicarte la verdad. ¿Cuánto alaban a Dios? A su nombre sea la gloria. Es para que te corrige. Porque si no fuera así no te amáramos. Te amamos. Puerto Rico te amamos. México te amamos. América Latina te amamos. ¿Cuánto alaban a Dios? Bienaventurado el hombre que haya. El 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esa es la manera que Dios endereza al pueblo. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque aún los vientos y los mares le obedecen. ¿Cuánto alaban a Dios? No es la baja presión, no es, aleluya, la temperatura del agua. Es que Dios, aleluya, Él tiene el poder para mover la presión baja. Es que Dios tiene el poder para subir la temperatura, para que el huracán se mueva donde quiera. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque el que tiene control se llama Dios. A su nombre sea la gloria. Porque su ganar, dice, porque bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Y por eso te estamos predicando tan tarde la verdad, que entenderé, que coja sabiduría, que coja cabeza. A su nombre sea la gloria. Y Pablo se cayó. Y Pablo se cayó. Sí, se cayó al piso. Del piso para abajo no pasa. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, mira la cuestión. Él reconoció que aquella luz radiante era Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque aún los mismos anatemas, a esta gente que han fallado a Dios, reconocen que ha sido la mano de Dios que ha puesto sobre ellos. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque el que tiene el poder y el que tiene la autoridad de desbaratar todo se llama aquel, se llama Dios. A su nombre sea la gloria. Y el pueblo se tiene que humillar. Eso es lo que tiene que ser. Mire, mi hermano, no nos alegramos, pero es que así sucede. Hablamos ahorita que cuando el pueblo de Israel estaba al garete y estaba con los altares, los montes altos, y estaban haciendo los ritos de Baal y todas esas cosas, entonces venían los amorreos y la malacita, y venían toda esa gente, los filisteos por allá, a acabar con la cosecha y hacían de todo. Entonces cuando ya estaban aplastados de ellos, ¡ay, Dios mío, Señor, manda un profeta! Entonces el Señor tiene que estar cada rato mandándote fuerte. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero como el Señor les dice Hamburgo, el Señor tiene misericordia. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces Dios mandaba un profeta, o en este caso mandaba un juez. Y el pueblo se enderezaba, peleaba por favor de su pueblo, y el pueblo salía en victoria. ¿Cuánto alza la mano y adora a Dios? Y dice que temblando y temeroso, dice el 5:5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Alaba, ¿cuánto alaban a Dios?
Duras cosas hiciste por haber puesto el altar de Dios y ha profanado su templo. ¿Cuánto alaban a Dios? Duras cosas que te has sido, que es desviarte el evangelio de Cristo. Duras cosas tú has puesto, aleluya, de mancillar el evangelio, que costó precio de sangre, que ha perdido el valor de lo que lo hizo Jesucristo por este evangelio. Dura cosa ha hecho, aleluya, que ha pisoteado, bendito sea el nombre del Señor, lo que le costó a aquellos hombres y aquellas mujeres en el barrio Bélgica de Ponce. A su nombre sea la gloria. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. No es la tecnología, no es la internet, es Cristo, nunca cambia. Su nombre sea la gloria. Estoy terminando ya. Entonces está temblando. Como todo el mundo está temblando. Están todo el mundo como los locos buscando señal de internet. Tú sabes que son gente desde Arecibo hasta Carolina para buscar una señal de internet. Yo no pensaba nunca en mi vida, en mi tiempo de vida, yo ver una cosa así. Usted sabe lo que es, a la voz del Señor, pueblos inundados bajo el agua. Es triste. Alaba. Derrumbe donde quiera. Mire, yo le voy a contar un testimonio para que usted vea que Dios tiene misericordia aún a los impíos. Anoche me llamó una amiga mía, una compañera de San José, una coordinadora, la flaquita que vino aquí para el velatorio de mi papá, la flaquita, Denise, llorando, pero la mía iba de contenta. Después del huracán, no sabían de su mamá y de su papá, de su tío, de su mamá y su tío que vivían juntos. Y llaman, pero no hay comunicación. Mami, no parece, mami, vámonos para allá arriba, para el campo. Fueron al campo. Ya había pasado 2 días del huracán. Por la misericordia de Dios llegaron al lugar. Cuando llegan al lugar, miran para arriba, para la loma, no ven la casa. Lo que ven es un desprendimiento de tierra desde el monte hasta abajo. Y él dice, Dios mío, se llevó la casa con todo. Dios mío, empezaron a clamar a Dios, porque hay que empezar a clamar a Dios. Pero entonces, uno de la familia dijo, bueno, ven acá, no, eso es un alud, pero no se ve el monte como, ¿sabes? Socavado, es como que encima del monte bajo tierra. Esa casa está metida dentro de ese alud. Esa casa, vámonos. Ustedes como somos los puertorriqueños, vamos rápido, hermano, a todo el mundo, a todo el barrio, hermano, con palo y pico, hacer un túnel. Y empezaron a hacer un joto, un túnel, y ¡bam! Cuando dieron un cantazo, la torta la casa, el techo de la casa. Alaba. Y cuando van acercando, que llegan así, casi, que van así, que van a escarbar, que encontraron la bola, que van a escarbar, porque el muchacho dijo, aquí, por aquí que está la ventana, por aquí que está la ventana. Y van así, escuchan los gritos de la mamá de Denis gritando. Hacían 2 días que estaba sepultada en esa casa en Texas, parecía en un búnker. ¿Cuánto alaban a Dios? Denis, ¿sabes quién es Denis? La flaquita. Ella me llamó anoche, mira, llorando, pero a la misma vez dándole gracias al Señor. Y el Calvin, ahí, ¡pam! Le metieron una pata a la puerta, a la ventana, y la sacaron por ahí como un topo para arriba. ¿Cuánto alaban a Dios? El tío no lo encontraron. Cuando van caminando dentro de la casa, estaban como un búnker, metido en la tierra, en un búnker caminando. Ven una ventana como que explotado. Y le preguntan, ¿dónde está tío fulano? Yo no sé, él estaba aquí, no está aquí. Ay, Dios mío. Otro grupo, por el Guajonal para abajo, en el río, lo encontraron achocado, pero estaba vivo. ¿Cuánto alaban a Dios? Pasó el huracán y la lluvia ahí inconsciente, tuvo 2 días en aquel Guajonal. ¿Cuánto alaban a Dios? Para que usted vea cómo todavía la misericordia de Dios está aún con los impíos. A su nombre sea la gloria. Y el pueblo no entiende todavía. Levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debe de hacer. Y eso es lo que Dios quiere ahora a Puerto Rico. Con esto termino. Que te levanta y haga lo que Dios quiere que Él haga, que tú hagas. Ahora Puerto Rico tiene que cocinar en fogón. No hay luz por 6, 8 meses. Ahora tiene que volver Puerto Rico a los años 16. A cocinar a fogonazo limpio. Ahora tienen que lavar ropa. Ya no tienen la máquina llena de eléctrico. No. Ahora para quebrar, como decimos los ídolos. ¿Cuánto alaban a Dios?
Ahora ya no tienen flashlight, ni tienen tampoco, aleluya, luz eléctrica, ni las plantas, porque la gasolina apenas. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora es con antorcha. ¿Cuánto alaban a Dios? Llenarse de humo todo el mundo. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora ya no hay cajos, si hay poco, aleluya, orejas patitas para el pueblo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y las iglesias que fueron destruidas, ahora den su culto debajo de los palos. Alabamos al Señor, porque se le acabó el cheerleader, se le acabó la vanidad. Pero eso es que Dios quería. ¿Cuánto alaban a Dios? Para que te acuerdes de dónde Dios te sacó. Dios te bendiga, Dios te guarde a su nombre. Y vuelvo y digo, esta expresión no lo hago de burla, esta expresión lo hago para concientizar, para que se den de cuenta que de lo mucho que te costó el tiempo que te forzaste, en menos de un segundo puedes perder todo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y que volvamos a la senda antigua, que te pare, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, dice el Señor. Vuélvate a la senda antigua, aleluya. Analiza, párate, piensa. Puerto Rico pertenece a Cristo. Puerto Rico es de Cristo. Y es la isla del Cordero. Pero Dios ha tenido que meter su mano para que enderezcan sus caminos. En esta noche, si hay, aleluya, la invitación.